Por segundo día consecutivo, Joe Biden y Donald Trump harán campaña en el mismo estado. Esta vez, los candidatos viajan a Wisconsin y Minnesota, estados clave donde las encuestas señalan una contienda reñida a 4 días de la elección. Randy Serrano con la información. Recta final de la contienda por la Casa Blanca y ambos candidatos están dejando claras sus posturas sobre inmigración. Por un lado, el autor de las políticas de mano dura del gobierno de Trump, Stephen Miller, le dijo a la cadena NBC que, de ser reelegido, el presidente piensa hacer aún más difícil la inmigración a Estados Unidos. Para esta campaña de reelección de Trump, un objetivo de absoluta importancia es consolidar el apoyo de su voto duro. Y el voto duro de Trump es un voto extremista. Miller asegura que en un segundo término Trump limitaría aún más el número de personas a quienes se les da asilo político. Le pediría una ley al Congreso que castigue a las llamadas ciudades santuario que se rehúsan a cooperar con el gobierno federal en materia de inmigración y solo se le otorgaría visas de trabajo a quienes sean más capaces de contribuir a la economía del país, entre otras. Never will we. Unlike Donald Trump. Biden, quien este viernes hizo campaña en Iowa, ha arremetido contra las políticas migratorias de Trump que ha tildado de crueles. Esta semana su campaña dijo que de ganar la elección formaría una comisión para reunificar a los más de 500 niños indocumentados que siguen sin sus padres tras ser separados bajo la política de cero tolerancia de Trump. Y aunque Biden también ha prometido impulsar una reforma migratoria, eso no convence a todos. Cuando llegó el presidente Obama y el vicepresidente Biden, tuvieron la oportunidad cuando tenían todo el Congreso y tenían la Casa Blanca y no hicieron nada. El mandatario aprovechó el viernes para cortejar el voto en el estado clave de Michigan, donde las últimas encuestas señalan una contienda apretada. A pesar de ser un tema importante, inmigración no encabeza la lista para los votantes. Según un reciente sondeo, solo el 15% de los electores señalaron inmigración como una prioridad. Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Precisamente para adentrarnos un poco más a las posturas de los candidatos presidenciales en un tema tan importante como el de inmigración, nos enlazamos con Rosarina Bretón, quien tiene más detalles. Muchísimas gracias. Sin duda, este es un tema que preocupa a muchos electores. Empecemos conociendo la posición de Donald Trump y Joe Biden ante las denominadas ciudades santuario. De ser elegido, el presidente Donald Trump quiere poner fin a las ciudades santuario. Él asegura que esto ayudará a restaurar la seguridad en los vecindarios y también a proteger a las familias, mientras que la respuesta de Joe Biden aún no está clara. Es por eso que no la hemos marcado. Y es que en 2007, como candidato presidencial, se opuso a las mismas, pero más recientemente, en el proceso de primarias, indicó que las agencias del orden locales no deberían colaborar con entidades federales en temas de inmigración. Hablemos ahora de la frontera sur del país. ¿Apoyarán los candidatos la construcción de un muro adicional? En el segundo término del presidente Donald Trump, él seguirá con su promesa de la construcción de un muro. De hecho, en su página web de campaña, sostiene que su gobierno ha asegurado fondos para la construcción de 445 millas adicionales de un total de 722 que habría solicitado. Del otro lado, el ex vicepresidente Joe Biden se opone a la construcción de más millas de muro fronterizo. En su plan de inmigración, él asegura que terminará con la llamada emergencia nacional que desvía fondos federales al Departamento de Defensa para construir un muro. Ahora, hablemos del programa DACA. ¿Apoyan o no los candidatos presidenciales este programa? Pues les cuento que durante su primer término, el presidente Donald Trump decidió poner fin al programa de acción diferida. Esto luego de consultar con el Departamento de Justicia, alegando que el programa carecería de autorización legal. Además, dejó en manos del Congreso su reemplazo. Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden asegura que restablecerá el programa y tomará medidas adicionales para proteger a las familias de los llamados Dreamers y buscará una reforma migratoria que abra la vía para dar la ciudadanía tanto a los soñadores como a sus padres. Espero que esta información les haya aprovechado y será hasta pronto. Gracias. Diversas organizaciones mexicanas aseguran que no se detiene la desaparición de migrantes que usan ese país como vía para llegar a Estados Unidos. Ellos calculan que al mes casi 1,000 hombres y mujeres son víctimas de ese delito
y la mayoría no regresan a sus hogares. Jacibe Pérez nos amplía. La verdad se los tragó México. Se los tragó México. La cruda realidad golpeó a José Alexis en cuanto salió del centro de detención de Estados Unidos, en el que estuvo durante 3 meses. Tampoco, ya no se supo nada de ella. Ya. La buscaron, dicen, pero ya no supieron nada de ella. Ya. Su prima política desapareció cuando intentaba llegar a la frontera y a su primo lo encontraron muerto. Que allí tenía golpes. Él tenía golpes en el cuello. Los 3 salieron juntos desde El Salvador con la intención de llegar a Estados Unidos. Ya en México, José se separó de ellos y eso lo salvó de vivir lo mismo que muchos migrantes al transitar por este territorio, desaparecer sin dejar rastro alguno. Hay perdidos cientos y miles de ellos. Yo no puedo decir una cifra. Luis García Villagrán es activista y confirma que cada día por lo menos 30 hombres, mujeres y niños que se desplazan por aquí tras sus sueños se esfuman y no se vuelve a saber de ellos. Esto lo saben perfectamente los criminales que están detrás de todo esto. Los tratantes, los traficantes de humanos, los polleros, los coyotes, las autoridades involucradas lo saben perfectamente. Ni las autoridades mexicanas ni los activistas tienen un registro o la cifra exacta del número de casos que se presentan en estos caminos, porque la mayoría de ellos no se denuncian. México, escucha, tu madre está en la... El único registro de su ausencia son las marchas de las madres y familias que desesperadas buscan alguna pista de los suyos. Con sus fotos a cuestas cada año cruzan el país pidiendo que los encuentren, pero sus voces se pierden en esta nación, al igual que sus seres queridos. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. En El Salvador se informan al menos 6 muertos por un deslizamiento de tierra en el norte del país. Más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. Al menos 6 personas perdieron la vida tras producirse un deslizamiento de tierra que sepultó varias casas en una comunidad del municipio de Nejapa, al norte de la capital de El Salvador, informaron fuentes oficiales. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo que hasta el momento se han recuperado entre los escombros los cuerpos de 6 personas. Hay al menos 35 personas desaparecidas y 60 casas están soterradas. El corrimiento de tierra sucedió en la comunidad de El Angelito, en la localidad de Nejapa, y en el lugar están despejadas unas 300 personas de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de Unidad de Búsqueda de Rescate de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con la información de Protección Civil. Un miembro de Protección Civil informó que el deslizamiento se produjo aproximadamente a las 5 de la madrugada de hoy viernes, tras unas torrenciales lluvias en la zona entre las localidades de Quesaltepec, Nejapa y en la zona norte del volcán de San Salvador. Según las autoridades, la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas durante las tareas de búsquedas y rescates. Y se informa desde Honduras que las autoridades del Instituto Nacional de Migración, instalados en la frontera sur de México, retornaron en horas de la tarde a 136 migrantes hondureños que se encontraban en el interior de la estación migratoria Siglo XXI. Muchos de los migrantes que se han internado en ese territorio nacional han burlado los operativos de la ribera del río Suchape. Sin embargo, los retenes carteleros son asegurados por el personal de migración y la Guardia Nacional para ser llevados a la estación migratoria y determinar su situación legal en México. De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue alrededor de las 10:25 de la mañana que salieron de la cárcel migratoria 4 camiones con destino al Aeropuerto Internacional de Tapachula, para ser subidos a la unidad aérea y ser enviados directamente a Honduras, llegando al Aeropuerto Internacional Villeda Morales de San Pedro Sula Cortés. Y en Argentina, el expresidente boliviano Evo Morales, que se alista para regresar desde Buenos Aires a su país a un año de su salida, dijo que con el histórico triunfo de su partido en los comicios en Bolivia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tiene ningún trofeo para sus elecciones. Morales, que se vio forzado a renunciar a la presidencia tras las elecciones del 2019 entre denuncias de fraude electoral y un presunto golpe de Estado orqueado por Estados Unidos, del que dice fue víctima, se mostró tajante. En una entrevista acerca de la posibilidad de que pierda Trump en los comicios del próximo 3 de noviembre, yo festejaré, recalcó. En democracia recuperamos la patria, resumió Morales sobre el triunfo de su partido, el movimiento al socialismo más, en las elecciones del pasado 18 de octubre en Bolivia. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Nos vamos a una pausa y al regresar, los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con nuestra meteoróloga Gabriela Dellán. Y cerramos la semana con condiciones mucho más frescas y la ausencia de esa lluvia. Vamos a estar hablando cómo luce el panorama durante el fin de semana. Les tengo esos detalles al regresar en el pronóstico del tiempo.